Buenos días de nuevo, hermanos. Me gustaría comenzar en 2 de Corintios. Es una lectura pequeña, pero de ahí pues trataré de sacar todo lo que he venido en esta mañana a compartir. 2 de Corintios, versículo 12, está terminando ya Pablo de hablar tantos problemas que habían en la iglesia de Corinto, tantos pecados y tantas cosas. Y el versículo 20, hermanos, 2 de Corintios 12, 20, dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pues que Dios bendiga estos versículos, la enseñanza, aquello que nos deja ver. Pero yo quiero quedarme, hermanos, con el versículo 20 y solamente me voy a quedar con una palabra. Y de ahí, pues, quiero mostrar aquello que el Señor pues me ha mostrado para que yo lo comparta con vosotros. Voy a recordar de nuevo el versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo no sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Anotar y subrayar esta palabra, desórdenes. Yo puedo, por ejemplo, decir cariñosamente, desórdenes, por ejemplo, es cuando llega mi mujer a las 4 de la tarde los miércoles. Yo estoy ya recién comido en mi sillón, con la bandeja ahí porque no me he levantado, que estoy cansado de dejarla. El otro ha dejado la mesa en medio. Ella viene, la pobre, cargada con 3 o 4 bolsas y se asoma y dice: vaya un desorden. No me refiero a ese desorden, que lo es. No me refiero a ese desorden, porque Pablo tiene aquí en su corazón, ¿verdad?, cuando utiliza esta palabra, una mezcla de tantas cosas, pero claro, esta mezcla de tantas cosas, los que conocemos tanto 1 de Corintios como 2 de Corintios, nos vamos dando cuenta que esta asamblea, bueno, representa lógicamente al día de hoy, y espero que no sea la realidad de lo que pueda ser nuestra iglesia local o lo que pueda ser nuestra vida, porque eso sería un problema grande y grave. Pero claro, ¿cómo vamos a ocultar que en nuestras vidas hay desórdenes, que en nuestras iglesias hay desórdenes? Y cuando yo estudio esta palabra y contemplo a través de la vida de los creyentes de Corinto, me doy cuenta que esta palabra desórdenes nos representa para nosotros mal testimonio. Nos representa para nosotros, hermanos, ser creyentes confusos, iglesias confusas. Esto nos representa para nosotros también vivir en falta de visión espiritual. Un creyente con falta de visión, una iglesia con falta de visión. Esto también nos representa aquí en esta palabra desórdenes, hermanos, necedad. La necedad es algo que está agarrado a nuestro corazón y que nos atrofia. También esta palabra desórdenes nos habla de inestabilidad. Una persona inestable, que nos habla lógicamente del estado de ánimo en el cual nos encontramos, que no nos hemos llegado
a estacionar por completo y de una forma definida y real en la roca, en el Señor, 100%. ¿Qué nos muestra también estos desórdenes? Nos muestra también incertidumbre acerca de nuestras metas. Una vida desordenada no te lleva a ningún sitio, no hay una meta. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy abro, mañana no abro. Esta semana me como los cultos, me como la palabra de Dios, me como la oración y la semana que viene ya no estoy. ¿Qué nos muestra más esta palabra? Desórdenes. Pues nos muestra, hermanos, que andamos en la carne. No hace falta que yo os exprese que la iglesia de Corinto andaba en la carne. Si no andaba en la carne, ¿por qué dice Pablo que haya entre vosotros? Que haya, que había. ¿Qué es lo que había? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Además, pecados de los que llamamos los creyentes más graves, dice la Escritura, que había también y no se habían arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y lascivia que habían cometido. Lógicamente sabemos que no todos vivían de esa manera, pero al final yo, por ejemplo, en esta mañana, como siervo del Señor, estoy hablando y de alguna manera apuntando a la iglesia de Corinto como una iglesia que andaba en la carne, porque es lo que Pablo nos muestra. Y cuando en nuestras vidas hay un mal andar, estamos practicando ciertos pecados, pues lógicamente andamos en la carne. Y el Señor no quiere que andemos en la carne. Pues bien, estos desórdenes apuntan que estos hermanos, que esta iglesia andaba en la carne. Y en estos desórdenes también vemos que no se sujetaban a Dios. La palabra desórdenes tiene que ver también con el desajuste a Dios. No nos ajustamos a Dios, estamos absolutamente desajustados. La palabra, hermanos, mal testimonio, Pablo siempre la tenía en su corazón. El testimonio nos habla de ¿qué? De un comportamiento. Si tenemos un mal comportamiento y no vivimos sometidos al poder de Dios, si no andamos en la llenura del Espíritu Santo, al final lo que tenemos es un mal testimonio. Y esos desórdenes, hermanos, nuestra vida desordenada al final hace aguas. No tienes esa estabilidad, no tiene esa visión, no tiene ese fruto del Espíritu Santo, no tiene esa garantía, no tiene ese hervor, no tiene esa perseverancia y entonces nos lleva a algo mal. Pablo le decía a la iglesia de Corinto solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Un comportamiento. Y esto es algo, hermanos, que lo vamos a ver porque Pablo, en todas sus doctrinas paulinas, él nos habla de esta realidad. Y él dejaba siempre esa esencia por todos los lugares donde pasaba. Y esto debe de ser aquello que nos enseñe a nosotros. Nosotros donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, por todos los lugares donde pasamos, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Ofrecemos una vida desordenada o una vida ordenada? Cuando las gentes nos están observando, ¿qué ven en nosotros? ¿Somos unas personas fieles a imitar o no lo somos? Porque lo que hemos leído de la iglesia de Corinto, esto no es ni para pensarlo. Además, Pablo enseñó a otras iglesias, estas palabras ni se mencionen entre santos. Yo las estoy mencionando para no vivirlas. Porque aquellos que hemos, ¿verdad?, escapado de aquellas cosas, nos dice Pablo, el mismo Pablo, ¿cómo viviremos aún en ellas? Ni se mencionen, ¿no? Cuando Pablo está despidiéndose de aquellos de Mileto y vienen a él, él hace llamar a los ancianos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 18, él dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia.
y empieza sirviendo al Señor, enseñando, testificando. Un buen comportamiento, una vida ordenada, una vida sujeta a Dios, una vida en la llenura, en el poder, en el señorío de Cristo, hermanos. Es el ejemplo que tenemos que ver en los ejemplos. Pablo también, cuando ha pasado por la iglesia de Tesalónica, también nos recuerda, hermanos, que hemos de dejar siempre este buen perfume, este buen olor que es el buen testimonio. Para que cuando no estemos ahí o hablen de nosotros, ¿verdad? Si son de verdad verdaderos, puedan decir que somos personas de testimonio, santos, justos, que no vivimos en la impiedad, en la práctica del pecado, que tenemos una relación con Dios especial. Si luego quieren decir algo contra nosotros mintiendo, como también ocurre, pues Dios que nos dice, gozaos y alegraos en aquel día, porque será grande vuestra recompensa en los cielos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 vuelve a decirle Pablo a esta iglesia, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, ¿de qué? De cuán santa, justa y irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada día a todos vosotros y os encargábamos. ¿Qué cosa les encargaba a la iglesia? Que anduviesen como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. Esto es amén, hermano. Vosotros sabéis cómo me he comportado, sabéis cómo he sido, cómo he estado con todos, como los de a pie. Y Pablo, hermano, vivía una vida 24 horas para el Señor. Dormía lo poquito que podía, trabajaba. Y antes de despedirse de la iglesia de Mileto, él les dice, vosotros sabéis que estas manos me han servido para trabajar, para alimentarme a mí, para ayudar a los que están conmigo. Y es cuando le dice, y que sepáis que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Así que qué bueno es, hermanos, qué bienaventurado es cuando el creyente da testimonio, da pureza, da amor, da gratitud, da ese pase de las puertas abiertas donde, por los lugares donde pasamos, hermanos, se queda un olor fragante porque hemos vivido sujetos al Señor. La primera palabra que hemos escuchado, ¿verdad?, es triste, mal testimonio. Escuchamos tristemente de todas nuestras iglesias hermanos y hermanas que dan mal testimonio. Gracias a Dios hay muchísimos hermanos y hermanas que dan buen testimonio, pero hay también hermanos y hermanas que dan mal testimonio, que no se sujetan, que llevan vidas absolutamente desordenadas, que no sabes cómo cualificarles. Yo ayer, cuando estaba discipulando a una persona, él me decía, Carmelo, algunas veces yo me asombro, porque oigo a algunos hermanos que se comen la Biblia, que los ves, que parece que son este mundo y el otro, pero luego desaparecen por completo y ya no sé lo que son. Pues son personas de mal testimonio. Porque hemos de vivir al Señor día tras día y, como dice la Biblia, no debemos dar lugar ¿a quién? Al diablo. Jamás. Así que esto nos tiene que servir a todos, porque todos necesitamos este mensaje. Yo que lo estoy llevando a cabo en esta mañana, me lo acoplo. Cuando pienso en él, con temor reverente, digo, Carmelo, no te despistes ni un segundo, porque el enemigo va a por ti, como va a por ti también, querido hermano, que me estás escuchando. Bueno, pues hemos visto esta primera frase de mal testimonio. He dicho que una persona desordenada nos expresa que es un creyente confuso, una persona que está confundida. ¿Le harías caso? Si estás buscando una dirección y te dice, por aquí se va, y te dice, pero no estoy seguro. Entonces, ¿cómo me voy a ir por ahí? Para que cuando lleve 50 kilómetros hechos tenga que dar la vuelta. Pues, ¿a quién puedes confiarte? ¿En quién puedes poner tus ojos? ¿A quién puedes escuchar? Una persona que vive en plena certidumbre. Una persona que está confusa. A mí me parece, yo es que escuché el otro día, creo que el pastor dijo, no. Mirad, en Filipenses decía San Pablo, en el capítulo 2 y versículo 12, y esto será una forma
automáticamente buena de contrarrestar todas esas cosas, decía Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que la salvación no se puede ganar, como no se puede perder, pero la salvación se puede ensuciar. El Espíritu Santo podemos apagarlo, el Espíritu Santo podemos contristarlo. Si eres un verdadero cristiano, no puedes apostatar. Apostatar no puedes, pero puedes apagarlo. Podemos apagar el Espíritu Santo y podemos contristarlo. Y la Biblia nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual un día fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también nos dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo se puede apagar al Espíritu, verdad? Pues cuando estamos confusos y no vivimos en la realidad de nuestra santidad, muchas veces a lo mejor venimos a una reunión y enseguida pegamos un puntapié a cualquier hermano y apagamos el espíritu. O le damos una contestación en la carne cuando hemos venido, ¿verdad?, a adorar, a bendecir, a glorificar. De alguna manera entre todos hemos venido a crear un ambiente especial para gloria y honra del Señor. Y entonces tú llegas en tu confusión, en tu desorden, en tu desmedida y apagas el espíritu. O haces que la persona que ha venido y que podría llevarse la bendición de un gran mensaje como el que escuchamos, por ejemplo, el otro día en el bautismo, o como hemos escuchado otros muchos tantos, al final la persona se vaya cabizbaja, dolorida, y de su cabeza no pueda salir un insulto o un rechazo o un darle la espalda. ¿Dónde quedan aquellas palabras del Señor cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la sal de la tierra, hermanos, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos es muy importante porque te quita del ocio. Y al final, hermanos, cuando empezamos a vivir ociosos, empezamos a confundirnos. Cuando empezamos a compartir nuestras vidas con quien no debiéramos, con este tipo de personas que viven tan confundidas, y sobre todo aquellas que no han querido someterse, aquellos que están resistiendo al Espíritu, al final esa confusión nos viene también a nosotros. Y al final el Señor nos tendría que preguntar, como en cierta ocasión le preguntó a alguno de sus discípulos, ¿de qué espíritu sois? Así que pasaré a la tercera frase. La primera, mal testimonio, una vida desordenada. La segunda, ser creyentes confusos, crear iglesias confusas. Y la tercera, un creyente desordenado es un creyente que tiene falta de visión. Falta de visión. ¿Dónde estás mirando? Desde la antigüedad el Señor, ¿qué está reclamando? Mirar a mí. Y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, la realidad de esta visión se inicia cuando escuchamos al Señor, cuando miramos su gloria y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos a Dios. Nuestra visión se queda, nuestra vista absolutamente abierta. Pablo fue llamado precisamente por el Señor para abrir los ojos de los ciegos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, el autor a los Hebreos, ¿verdad?, que tiene unas características tan similares a las de Pablo, quizás sea él, no lo sé. Hebreos 12 nos dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí ven la visión, puestos los ojos en Jesús. Si no, el Señor te tendría que estar diciendo, como en el último mensaje a la última iglesia de Apocalipsis, ¿verdad?, cuando esa actitud chulesca, engreída, vanidosa, dice, porque yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no, estás totalmente equivocado. Tú eres un pobre, ciego, desventurado, miserable, tú no tienes nada. Yo te aconsejo que de mí compres, y cómprate colirio y échatelo en los ojos para que veas. Así que, cuando vivimos una vida desordenada, ¿verdad? Pues una vida desordenada no admite el consejo, que te llamen al orden. Muchacho, muchacha, piensa, recapacita, vuelve en sí. No sigas viviendo de esta manera. Ponte bien con Dios, date media vuelta, arrepiéntete. Una vida desordenada es una vida de pecado. Te produce mal testimonio, confusión, falta de visión. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una iglesia desordenada, un creyente desordenado, es una persona necia. Pablo, el mismo Pablo, en Efesios, hermanos, mira lo que encontramos. Efesios capítulo 5. Dice así, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona sabia describe a alguien que tiene temor en su corazón, porque el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Dice, los insensatos desprecian el temor, el señorío, respetan el loor, no respetan el loor del Señor, no, se lo pasan. Y hemos de agradar al Señor con temor y reverencia, nos dice Hebreos 12, 28. Y hemos de agradarle con temor y reverencia. Y dice la Escritura aquí, hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una persona desordenada no puede aprovechar el tiempo, porque es una persona desordenada. Al final, la casa sin barrer. Al final se te ha ido el día y como eres tan desordenado, ha llegado las 8, la hora del culto y no puedes venir, porque eres una persona desordenada. Ha llegado a las 7 el tiempo del discipulado y no puedes venir, porque eres una persona desordenada, porque has empleado mucho tiempo en lo que no tienes que emplearlo y luego se lo quitas a Dios. Mal testimonio te produce, confusión. La persona que está aprendiendo de ti, que te está viendo, cuando luego le hablas del Señor, dirá, madre mía. A mí me han llegado a decir, tristemente, si este va al cielo, Carmelo, puede estar seguro que yo voy. Es de verdad, Carmelo, ¿este es creyente? ¿Este está en tu iglesia? Sí. Yo voy al cielo, puede estar seguro, allí nos veremos. Aunque nosotros sabemos que eso no es correcto, pero sí es correcto porque lo que están viendo en ti, porque el árbol se conoce por su fruto. Tú no puedes decir, hermanos, no hay que fumar. ¿No? O sea, ¿qué enseñanza es esa? Oye, qué vida más desordenada. Personas que nos aprecian. Oye, qué persona más... ¿Qué vida más desordenada lleva esta familia? ¿Qué vida más desordenada lleva este hombre? Sí. No le puedes decir, no, que es un santo. No. Es verdad. Tienes que sincerarte y decir, sí, estoy orando por él, por ella, porque no llevan buen camino. Es que no puedes decir otra cosa. No puedes decir otra cosa, no vas a decir cosas malas, porque con temor reverente estás orando y estás esperando, ¿verdad?, que esas personas cambian. Por tanto, no seáis insensatos. Ordena ya tu vida, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿No quieres saber cuál es la voluntad del Señor? ¿No quieres venir al culto de enseñanza? ¿No quieres venir al discipulado? ¿Quieres seguir aún así? Pues eres una persona desordenada, una persona absolutamente necia. Al final también, cuando una persona es desordenada, se convierte en una persona inestable. La inestabilidad te habla del ánimo, del desánimo. Esto podríamos preguntarle al pueblo de Israel, que se desanimaba constantemente y al final empezaban a meterse con los siervos de Dios y hasta con Dios mismo.
Al final esto nos recuerda que haces visitas a algunos creyentes y te dan a entender que Dios tiene la culpa de la situación con la cual están viviendo. No os extrañéis, si esto ya nos viene de nuestro papá Adán y de nuestra mamá Eva. ¿Dónde estás tú? Pues tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Es que acaso has comido del árbol que te mandé no comiese de él? La mujer que me diste. Todo el mundo tiene la culpa, ¿verdad? Seguro que conocéis creyentes así. Todo el mundo tiene la culpa. Y muchas veces el pastor el primero. Yo soy el primero que tiene la culpa de tu desgracia, de tu mala vida. O sea, no tengo bastante de tener la culpa con mis propios pecados y mi vida, que también tengo la culpa de los tuyos, de que tú no seas una persona fiel. ¿No te estás dando cuenta que tu desorden de vida, porque Dios es Dios de orden, si Dios no admite confusión? Mira, Dios es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los creyentes muchas veces somos 1, 28, 43, 0, 1, 2000, 1. Es un desorden. Totalmente un desorden. Yo les digo cariñosamente a mi grupo cuando les estoy discipulando, olivica comía huesecico al suelo. Que tenemos que aprender a ir día tras día. No se trata de ir a arrancón de caballo y parón de burro, que es día a día, comprobando, como dice la Biblia, aquello que le es agradable al Señor. Esto es lo importante, la inestabilidad. Dice que en Números 21, del 4 al 9, se desanimó el pueblo y empezó a clamar. Ahí vemos como las serpientes, ¿verdad?, salen y empiezan a hacer de las suyas. Todos lo sabéis. Mirad, 2 de Corintios, capítulo 4, hay un versículo que es fabuloso para lo que yo estoy enseñando en esta mañana. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la misericordia, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero fíjate el versículo anterior, el 3:9, del capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, que es lo que tenemos que mirar, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí. Y esto te quitará toda tu inestabilidad, que te conviertas en un creyente absolutamente sentimental, carnal, en una persona que hoy puedes con todo y mañana no puedes con nada. Tu vida está llamada a ser una persona absolutamente distinta, hermana. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que hemos de ser personas estables, porque Dios cuenta con cristianos estables. Y puedes decir, y cada vez que predico aquí en este púlpito menciono este versículo, puedes decir, no puedo. Y Dios te puede decir, tú podrías decir, no puedo, si yo no te hubiera dado mi espíritu. Pero es que tú no eres tú eres yo también. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, ¿verdad?, de justicia. Dios nos ha dado su espíritu de poder. Entonces no puedo decir, no puedo, Señor, es que soy así, y yo creo que moriré así. No, pues entonces también me estás mostrando que no tienes fe. Entonces jamás vas a poder vencer, porque lo único que vence al mundo es nuestra fe. Una vida desordenada, hermanos, una vida de mal testimonio, te llena de confusión, con falta de visión, con necedad, inestabilidad, y también te mostrarás incertidumbre acerca de las metas que tienes. Mirad, cuando realmente tenemos metas, para conseguir una meta, pues tiene que estar encargado. Si tú me dices a mí, mira, yo soy un ciclista, y te digo, ¿qué metas tienes? Pues yo quiero ganar el Tour de Francia. Yo voy a saber si tú realmente vas a ganar el Tour de Francia o no cuando yo te vea vivir. Porque si yo veo que tú tienes esa incertidumbre, quiere decir que no lo crees. Entonces no vas a luchar como la palabra de Dios te muestra.
entonces no vas a entrenar, no vas a pagar el precio. No vas a adquirir esa disciplina, ese sudar, esos dolores que tienes que vencer cada día cuando tengas que hacer 200 kilómetros. Pues yo he sido culturista muchos años, hermano, yo sé lo que es la disciplina. Yo sé lo que es pasar hambre, lo que es entrenar, lo que es terminar y no poder pisarle al acelerador del coche. Terminar de hacer sentadilla, prensa, femoral, Larry y terminar arrastrando, no poder mover los pies del suelo. Porque teníamos que competir. Y mi nivel no era nada, era un nivel 0. Cuando tú veas, ponte alguna vez en YouTube y ponte a observar los últimos Mister Olympia y ver los entrenamientos que hacen y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Y hermano, y cuando Pablo te habla de esta realidad, que te lo explica bien claramente en 1 Corintios 9, te dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y termina diciendo, luchad de tal manera que los tengáis. ¿Tú luchas así, hermano, hermana? ¿O eres una persona desordenada, confusa, con mal testimonio, con falta de visión, con necedad, inestable, con una incertidumbre acerca de tus metas? Porque le dices a la gente que vas un día al cielo, pero aparentemente parece ser que no. No estás familiarizado con el cielo. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Todo el mundo verá qué clase de meta, qué forma de santidad, de vida cristiana, qué frutos hay en tu vida, cómo luchas día tras día, cómo no permites, como Samuel, que caiga una palabra en tierra, sino que cada día con tus ojos en el Señor, con tu esfuerzo hacia adelante, vas venciendo aún aquellas cosas que no te puedes imaginar que las vas a vencer. Sí, las vas a vencer, aunque ahora no lo creas, porque estás hecho de 1000 hojas. Y una 1000 hojas la haces así y la chafas. Pero Dios va a hacer de ti que seas una roca de acero. Tienes que confiar en Él. Tienes que dar media vuelta. Tienes que salir de esa Sodoma y Gomorra particular. Tienes que salir de esa gran Babilonia que es nuestro mundo. Y tienes que salir de tu Uz de los Caldeos particular y esperar que Dios te muestre hacia dónde quiere llevarte. Sí, es así. Una persona desordenada es una persona que anda en la carne. Terrible la carne. Madre mía la carne. Mira, cuando Pablo está hablándole a la iglesia de Roma, ya sabéis que Romanos es el evangelio a los cristianos, a los creyentes. Y cuando les está hablando a estos que aún no habían terminado de definir, que no habían terminado de estacionarse únicamente en la gracia, cuando llega Romanos al capítulo 8 y Pablo le dice, mirad, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añade, los que no andan conforme a la carne, que es una vida desordenada, sino conforme al Espíritu, que es una vida ordenada, de poder, de victoria. Y entonces va a puntualizar lo siguiente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando una persona vive una vida desordenada, no puede pensar en las cosas del Espíritu, porque es una persona carnal. Y aunque sea un cristiano, está tan apartado, está tan apagado el Espíritu en su vida, que tiene de nuevo que arrepentirse, no para convertirse. Este arrepentimiento es de renovación, de buscar con todas tus fuerzas, de clamar. Como nos exhorta el Salmo 50, clama a mí en el día de la angustia, te libraré, y entonces tú me honrarás. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ni se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne jamás
pueden agradar a Dios. Óyelo bien, jamás. El cristiano que es desordenado, que no termina de ordenar su vida, y además, fíjate lo que te dice el Señor, Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el Salmo 50, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando una persona no ordena su camino, al final, aquí, no es que la salvación de Dios le esté diciendo Dios a un creyente que tiene que volver a mostrársela, ¿no? Pero estamos hablando de ese plan de santificación, de restauración, que realmente todo el mundo pueda ver que en ti hubo un bache, una caída, que fuiste un hijo pródigo, pero que fue de ayer, pero que a partir de ese mismo momento en el que tú despertaste, tu vida se convirtió cada día más dependiendo del Señor, una vida más ordenada, más acercándote al Señor, ganando testimonio. Dejaste de ser un creyente confuso y todo el mundo ya te vio un creyente seguro, todo el mundo ya te vio con una visión correcta de la vida. Dejaste de ser un necio para ser una persona sabia, dejaste de ser una persona inestable para ser una persona absolutamente estable, donde mostraste realmente una visión profunda en tus metas, con la seguridad de lo que tenías, a donde querías llegar y todo aquello que habías dejado por amor al Señor. Y habías dejado absolutamente de andar en la carne porque vivías jugueteando, practicando ciertos pecados que nunca jamás te habías dignado arrepentirte realmente de ellos, como Pablo cuando dice de los que aquellos que no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación e impureza que han cometido, que no se han arrepentido. Y se les ha llamado la atención muchas veces, incluso han estado excomulgados, pero no se han arrepentido. Que todo el mundo pueda ver en ti que realmente tú ya no eres esa persona desordenada. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Porque Pablo no simplemente te dice que no puedes agradar a Dios. Pablo te está diciendo también el mandamiento. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, ordenad vuestras vidas, y no satisfagáis los deseos de la carne, una vida absolutamente desordenada de pecado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hemos de ser guiados por el poder del Espíritu Santo, hermanos, andar en la carne. Y cuando una persona vive una vida absolutamente desordenada, ¿sabéis lo que ocurre? Que no se sujeta a Dios. Lo hemos leído. Son dos cosas. Ni quiere, pero es que no puede. Porque ha sido vencido. Y ¿sabe una cosa? Cuando un creyente hace un pacto con el diablo no te creas que te va a soltar así de fácil. Menos mal. Puedes pedir oración. Mira, cuando la persona esté bien atada al diablo, ya lo digo yo que no va a poder salir solo, ni sola. ¿Pero qué dice Pablo? Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Porque cuántas fortalezas pone el diablo muchas veces en los corazones de muchos cristianos y no hay manera. Están sujetos a él y le sirven a él. Y hermanos, ¿qué dijo el Señor cuando bajó y se encontró aquel gentío? Aquel hijo que los discípulos no habían podido hacer nada. ¿Qué pasa? Pues mire, Señor, he traído a ti, mi hijo, tus discípulos han estado ahí metiéndole mano, no han podido hacer nada por él. Generación maligna y perversa, traérmelo a mí. Sanó a aquel muchacho y los discípulos se acercan. Señor, ¿cómo es que no hemos podido nosotros hacer esto? Pues hombre, porque habéis mucho la tele, porque pasáis mucho tiempo en el mundo, porque pasáis mucho tiempo con el móvil, porque pasáis mucho tiempo murmurando, despreciando el uno al otro, y este género no sale sino con oración y ayuno. Oración, dependencia de Dios, ayuno, ausencia del mundo. Y muchas veces la vida del cristiano es tan desordenada que tiene abundancia del mundo y mucha ausencia de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos a Dios.
Mirad, el hermano del Señor, Santiago, escribió unas palabras que nos van a servir en esta mañana de muchísima bendición para todos nosotros. Santiago capítulo 4. Versículo del 6 en adelante. Pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Sí, hermano. Tenemos que aprender a someternos. Pablo decía prisionero de Jesucristo. Hoy día algunos conceptos se emplean como si estuviésemos devaluando a alguien. Cada concepto que la palabra de Dios nos muestra para cada uno de nosotros son la salida de nuestra vida, es nuestro resurgir, es nuestro vivir, es nuestra paz con Dios, es nuestra victoria. Es que seamos verdaderos cristianos de comunión, hermanos. En Primera de Pedro escuchamos algo parecido, que nos va a hacer también, hermanos, muchísimo bien. Aquella vez que Pedro termina de hablar a los ancianos y les dice cómo tenían que comportarse siendo ejemplo, etcétera, etcétera. Y después, hermanos, en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos también en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué distinto. Ser dóciles para Dios, someternos, estar dispuestos a ponernos de rodillas, a escucharle. Hermanos, a pesar de que han pasado ya muchos años, y cada vez que lo pienso en esto me da un dolor de todo. Pienso hace 30 y algún año, cuando yo era un soberbio, un altivo, un chulo. No, mira, hermano, me pongo enfermo. Menos mal que cada día que miro para allá, ya han pasado más de 30 años, digo, no quiero ni mirar. Miro por temor y digo, no, sigo mirando al Señor, humillándote delante de Dios. Hermano, qué dicha, qué gloria, qué paz. Ir de la mano del Señor, ir de la mano de tu señora, ir de la mano de tu nieta, de tus hijos, ir de la mano de los hermanos, ir en comunión cada día, con una vida ordenada, que el principio es el Señor. El Señor abre, el Señor cierra, el Señor gobierna. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son tus planes para mí? Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, Felipe, desciende por ese camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y fue. Cuando te humilles a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la comunión íntima del Señor es ¿con quién? Con los que le temen. Y a ellos les dará a conocer su pacto. Esto no lo vas a entender jamás, iglesia, si tu vida es desordenada, si tu vida tiene un mal testimonio, si eres un creyente confuso, si has perdido la visión,
si te has vuelto un necio, un inestable, que tus metas se han esfumado, que andas en la carne, que no te sujetas a Dios. Un cristiano santo se sujeta a Dios y vive en Él. Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo, cuando escribe a los de Colosenses, les dice, porque quiero ver vuestra firmeza. Qué hermoso. Vuestro orden, vuestro buen testimonio. Y hermanos, esta es la primera parte del mensaje. La próxima vez que me toque un domingo por la mañana daré la segunda. Pero quiero terminar diciendo, y así lo expresa la Biblia, que Dios es Dios de orden, no de desorden. Dios no es Dios de confusión. Y un creyente desordenado trae confusión y lleva a los demás a la confusión. Primera de Corintios 14:33 pueden leer, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. No es Dios de confusión, es Dios de paz, Dios de orden. La palabra paz agrega la idea de unidad y quietud. Vivir de manera ordenada delante del Señor nos ayuda a estar ¿en qué? En línea con Dios. Padre, gracias por esta mañana. Me siento dichoso de poder formar parte de esta iglesia local. Esta es mi iglesia local. Mis hermanos, Señor. La iglesia de mi pastor, de su familia, de su consejo de ancianos y responsables, de lo cual me siento dichoso de formar parte, Señor. En esta mañana, de poder compartir tu palabra, enseñar tu palabra, para que yo pueda de algún modo, Señor, ayudar, contribuir a la edificación de esta nuestra iglesia local. Con temor reverente, Señor, hemos hablado en esta mañana y desde que hemos entrado por estas puertas nos hemos ajustado a tu santidad en todo momento, contemplando tu hermosura y te hemos alabado, Señor, grandemente. Y ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con paz y bien. Llévanos y guárdanos en la carretera, danos un buen tiempo en la comida también de gozo y paz y que pronto, Señor, a las 6:30 estemos cada uno en nuestras iglesias de nuevo para cantarte, para alabarte y para predicar el Evangelio. Que a ti sea la gloria siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.